Señor, que podamos conocerle, tener esa gran riqueza, que el Señor le haya placido revelarse a nosotros, que el Señor le haya placido bendecir nuestras vidas, aunque no lo merecíamos. Amén. Y por ese acto que Él ha hecho por nosotros, entonces por eso venimos a adorarle, a glorificarle y a exaltar su nombre. Bueno, entonces, hermanos, recordemos que entre 8 días tenemos el ayuno. Amén. Entonces, no se les olvide, entre 8 días vamos a ayunar. El propósito del ayuno no es para torcer el brazo al Señor. Decirle yo voy a ayunar y entonces le tuerzo el brazo al Señor para que el Señor me contesta, para que el Señor me responda. No es de ese modo, porque el Señor no está obligado a bendecir a nadie, el Señor no está obligado a responderle a nadie, sino que Él lo hace simplemente por misericordia. Él nos bendice por misericordia y Él bendice a sus hijos. Él bendice a sus hijos, Él bendice a su pueblo, Él cuida de su pueblo, Él cuida de los suyos. Amén. Pero el Señor en esos medios de gracia que el Señor nos da, por medio del ayuno, es un medio donde nosotros tenemos comunión con el Señor y le pedimos y le clamamos al Señor. Es un tiempo que sacamos para pedir y clamar al Señor por nuestras peticiones. Amén. Y una de las peticiones por las cuales nosotros debemos ayunar es para que el reino del Señor se siga expandiendo y se siga extendiendo, ¿cierto? Amén. Para que la obra sea ensanchada, amén, para que muchos sean salvados. Entonces oremos y ayunemos por eso, pidiendo que la obra del Señor sea bendecida, que la obra del Señor sea ensanchada, que su palabra sea predicada, que seamos útiles en las manos del Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, también tenemos pendiente lo de los bautismos. Estamos mirando a ver para qué día lo podemos hacer. Vamos en esta semana, si cuadramos el día para dictar la clase y el día y el lugar para hacer el ayuno. Amén. Amén. Bueno, entonces también tenemos un compromiso de orar por eso. ¿Cierto? Ya tenemos 2 motivos por el cual orar y por el cual ayunar. Bueno, y también por todas las peticiones que nosotros tengamos, también las podemos poner ahí en ese tiempo de ayuno, en ese tiempo de oración. ¿Sí? También nos han pedido mucha oración por aquellas personas que están enfermos de Bogotá, que están enfermos, que están unos que les ha muerto su familiar y pues que están con esta pérdida, para que en medio de este tiempo el Señor los consuele, porque créanme que somos humanos y yo creo que la pérdida de un familiar duele mucho, ¿cierto? Más cuando sea un familiar muy allegado, y el único que puede consolar estos corazones es el Señor. Y por lo más que oramos también es porque aquellas personas que en este momento están por partir también en un hospital, para que conozcan al Señor, ¿cierto? Conozcan al Señor y antes de que mueran puedan morir arrepentidas y con salvación. Como hoy miramos que hoy ponían una publicación de un hombre que se murió, del cual nosotros hablábamos y por ahí hablamos de vez en cuando, una cosa, otra, y conocido, y dijeron que se había muerto, de un hombre joven. Entonces, sí, así es la cuestión. Entonces, el hecho es que nosotros debemos, y a veces cuando uno sabe que uno tuvo comunión con esa persona y haberle podido predicar y haberle podido enseñar de Cristo, ¿cierto? Por eso es que nosotros debemos orar al Señor para que el Señor nos use cada vez, ¿verdad?
para que el Señor, por medio de nosotros le podamos anunciar a los otros de que deben volverse, arrepentirse y que deben poner sus vidas en regla con Dios, porque bueno, al menos que uno les haya dicho, uno dice, bueno, yo le dije, yo le advertí, ¿cierto? Yo le prediqué, yo le anuncié. Él no era un ignorante, él sabía, lo que quiso fue endurecer su corazón y no creer, no quiso creer en el Señor. Pues uno queda, como dice el Señor, eh, como esos atalayas que anunciamos, ¿verdad? Pero lo otro dice el Señor que si nosotros como atalayas no anunciamos, la sangre de ellos vendrá sobre nosotros. Pero si nosotros la anunciamos, la sangre de ellos, pues obviamente ellos son responsables. Amén. Inclusive mire que a veces cuando uno le predica la palabra a una persona y esta persona no la recibe, se rehúsa, uno no queda también como conforme diciéndole, yo le dije, sino uno quiere es, ojalá que la reciba. Ese es un gran deseo, como el deseo que tenía Pablo. Pablo decía, quisiera yo volverme anatema o maldito para que mis hermanos se salven. Quisiera yo perderme y que ellos se salvaran, decía. Eso debemos llegarlo a entenderlo porque hay mucha necesidad. Entonces debemos orar también por esto. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces los niños vayan allá a la escuela y vamos entonces nosotros aquí a leer la palabra del Señor y a estudiarla. Bueno, entonces vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, del 7 al 12. Amén, del 7 al 12. Vamos a leerla. Sí, Señor, te damos gracias por esta palabra que nos das, que nos regalas, nos bendices esta tarde. Por tu bendita y preciosa palabra pedimos que nos bendiga, que obres en nosotros, Señor, que tú llenes, Señor Dios, nuestras vidas, nuestros corazones de tu rearguir, de tu enseñanza. Ayúdanos, oh Dios, a no ser oidores olvidadizos, sino ser oidores y hacedores de ella, Señor. Padre, por favor, graba tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que lo hermoso y precioso Espíritu en esta tarde, Señor, nos bendiga, nos guíe, ilumine nuestras mentes, abra nuestro entendimiento y nos permita ver la grandeza de Dios, el poder de Dios y lo necesitado que nosotros somos de Él, que sin Él nada somos. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. ¿Sí? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Bueno, entonces nosotros podemos ver aquí que hay una gran promesa para el pueblo de Dios, ¿cierto? Una gran promesa, un gran consuelo para el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos confiar en que Dios es poderoso. Amén. Que Dios lo que dice, lo hace y lo puede cumplir. Dios es muy diferente a nosotros, ¿cierto? Nosotros prometemos y no sabemos si lo podemos cumplir. En cambio Dios, sí. ¿Por qué Dios puede cumplir lo que Él promete? Porque Él es poderoso, ¿verdad? Porque Él es el dueño de los cielos, el dueño de la tierra, ¿cierto? Porque Dios promete tal cosa y Él tiene los medios, ¿cierto? Él tiene los medios, tiene todo para poder cumplir lo que Él promete. Imagínense ustedes si Dios no pudiera cumplir lo que Él promete.
o si Dios no tuviera el poder de cumplir lo que Él ha dicho, pues nosotros oraríamos con mucha desconfianza. Nosotros oraríamos con mucha desconfianza porque diríamos, no, pero es que Dios no tiene el poder de cumplirlo. Porque es que Dios depende de las circunstancias, Dios depende del tiempo, Dios depende de los gobernantes, Dios depende de los reyes, Dios depende de muchas cosas. Entonces, ¿quién sabe si Dios puede? Pero como Dios no depende de nadie, ¿cierto? Dios no depende del clima, Dios no depende de los hombres, Dios no depende de los reyes, Dios no depende de nadie. O sea, Dios puede hacer lo que Él le plazca. Por eso el Señor dice que Él hace lo que quiere en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Él puede hacer lo que quiera y nadie puede ¿qué? Detener su mano. Por eso mire qué gran promesa para los hijos de Dios. Porque nosotros cuando le pedimos un favor a alguien y muchas veces nos dicen, toca que espere. Yo voy a consultarlo, yo voy a orar, yo voy a mirar, yo voy a consultar si de pronto. Porque nosotros no podemos decir sí o decir no porque estamos sujetos a muchas cosas. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios no tiene que pedirle consentimiento a nadie para hacer lo que Él quiera. Entonces, por eso mire qué gran confianza la que nosotros tenemos para ir a Dios. Para nosotros clamar a Dios sabiendo que Dios tiene el poder para contestarnos y para respondernos. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que muchas veces nosotros nos falta mucha confianza para pedirle a Dios, ¿verdad? Mucha confianza para venir a Él, porque muchas veces dudamos, ¿verdad? Dudamos de Dios, dudamos del poder de Dios, dudamos de la existencia de Dios, dudamos, ¿amén? Y mire que nomás nuestros hechos demuestran cuánto confiamos en el Señor. Nuestros hechos, nuestro diario vivir demuestran cuánto confiamos en el Señor. ¿Cómo podemos nosotros demostrar nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos demostrar que tenemos confianza en el Señor? Porque a nosotros nos dicen, siga confiando en el Señor, ¿verdad? Confíe en el Señor, espere en el Señor. Pero ¿cómo nosotros demostramos que realmente confiamos en el Señor? Con las pruebas. Con las pruebas. Que Dios nos pone siempre en el camino. Bueno, y por medio de esas pruebas, como... Tenemos que tener fe en Dios y no decaer. Sí, puede ser por medio de las pruebas que vienen, nosotros nos mantenemos ¿qué? Fiel. Eso es una manera de nosotros demostrar que confiamos en el Señor. Que por medio de las malas circunstancias, difíciles situaciones, yo aún en medio de esa situación, yo que sigo confiando en ¿quién? En Dios. ¿Qué significa seguir confiando en el Señor? Que yo sigo comportándome como un hijo de Dios, ¿verdad? Yo sigo confiando y creyendo y comportándome y viviendo como un hijo de Dios. Yo sigo orando, yo sigo teniendo mis buenos comportamientos como cristiano, yo sigo llevando una vida lo más justo que pueda. Eso es demostrar que yo confío en el Señor. Amén. Y eso es demostrar que Dios vive, que Dios existe, que Dios es ¿qué? Todopoderoso. Amén. Pidan, dice el Señor, y se os dará. Habíamos visto hace 8 días que aquí lo que el Señor nos quiere llevar es a una oración constante, a una continua oración, a un continuo ruego. Que si usted pide y no le llega, entonces usted ¿qué hace? Busca. Y si no busca, usted llama, ¿cierto? Pero el hecho está que el Señor me conteste. Hasta que el Señor me responda, no me pararé de ahí, no descansaré, no me desanimaré, sino que yo seguiré y continuaré. Así otros dejen de confiar, ¿verdad? Así otros dejen de creer, así otros me critiquen, ¿verdad? Así el mundo se ponga patas arriba, así no crean, yo sigo confiando en ¿quién? En el Señor. Yo continúo, yo sigo creyendo. Porque confiamos plenamente en el Señor. ¿Qué tal si Jesús hubiera obrado de esa manera?
Si Jesús hubiera dicho, oiga, todos me han abandonado, todos me han dejado, entonces Jesús dice, ya no voy a la cruz. No, Él siguió su obra porque Él venía a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Él venía a hacer la voluntad del bendito Señor. Pero nosotros podemos decir también, ¿por qué muchas personas hoy creen que no necesitan de Dios? Porque son personas que son ignorantes pero si yo le no tienen fe, ven que tienen todo. Tal vez porque lo tienen todo, ¿cierto? Claro. ¿Por qué muchos hoy no piden a Dios? Porque tienen todo. Digamos, ¿ustedes creen que hoy en día podríamos mirar a un hombre que tiene gran cantidad de dinero y de riqueza? ¿Podríamos ver a este hombre ahorita postrado delante de Dios pidiendo por un plato de comida? No. ¿Será que este hombre que tiene, o esta familia que tiene toda la comodidad, está ahorita clamando al Señor de rodillas, Señor, por un vestuario? No. ¿Estará clamando por una necesidad material? ¿Por qué no? Porque ellos no sienten la necesidad. Ellos dicen, pues, yo no necesito pan, yo no necesito alimento, yo no necesito vestuario, yo no necesito techo. Yo todo lo tengo, entonces, ¿para qué le pido al Señor, verdad? Esa autoconfianza, ese engaño de nosotros creer que lo tenemos todo, eso es lo que lleva al hombre a no buscar del Señor. Pero ¿cuándo es que un hombre busca de Dios? ¿Cuándo es que una persona realmente busca de Dios y se postra y dice, Señor, ayúdame y socórrame porque te necesito? Cuando está en gran problema y necesidad. Entonces mire que las aflicciones y las necesidades son ¿qué? De muy buena bendición, ¿verdad? De buena bendición, porque Dios usa esas dificultades que vienen a nosotros para que nosotros nos postremos y le pidamos. Porque mire que si muchas veces si nosotros estuviéramos tan cómodos, no buscaríamos del Señor. Creeríamos que somos autosuficientes, ¿cierto? Pero a lo que el Señor se refería aquí no era tanto a esa búsqueda de comida, ¿verdad? A esa búsqueda de lo material, porque nosotros tenemos que devolvernos un poquito más atrás de lo que estamos leyendo aquí. ¿Y qué dijo Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque esto lo dice, este es el tema que viene predicando Jesucristo. Este es el tema que Jesús predicó en Mateo 6:33. Jesús dijo, no se preocupen por la comida, ¿verdad? No se preocupen por el vestuario, no se preocupen por el mañana, aún no se preocupen por su propia vida, qué comeremos o qué vestiremos, sino preocúpense por qué, por el reino de los cielos y su justicia. Eso es lo que el Señor quiere venir a traernos aquí, a que estemos constantemente buscando el reino de Dios y su justicia. Buscad, buscad y se os dará. Hermanos, mire que yo quiero contarles algo y yo muchas veces he hablado con personas y me dicen, realmente yo no leo la palabra porque no la entiendo, no la comprendo. Yo leo aquí y realmente yo no sé qué significa, entonces me parece muy aburrida. ¿Por qué creen que pasa esto, hermano? Porque una persona no tiene hambre, no tiene sed de la palabra del Señor. Porque una persona no tiene pasión por la palabra del Señor. Una de las razones es porque todavía no ha entendido qué es la palabra de Dios. Que esto es la palabra de ¿quién? Que no es palabra de hombre, sino es palabra de ¿quién? Del Señor. Entonces, si uno pone un ejemplo y dice, bueno, cuando usted, padre, le habla a sus hijos,
¿Cómo le gusta a usted que su hijo lo atienda? Créame que a mí me gusta que cuando los hijos le dicen a uno algo o cuando uno se va a hablar con ellos, a mí me gusta que dejen de hacer lo que están haciendo y que se concentren en lo que les voy a decir. Amén. Amén. Esta tarea yo la hago las noches que oramos y leemos la palabra con la familia. Yo digo, ya dejan todo lo que tienen que hacer. Ya acaban ahora nos vamos a concentrar y vamos a escuchar atentamente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer es la voz de Dios. Es la voz de Dios. No es mi voz, es la voz de Dios, es la palabra del Señor. Y como un hijo, cuando su padre le habla, ¿qué debe hacer? Este hijo debe abrir sus ojos, sus oídos y decir, habla, padre, y debe poner mucha atención para que cuando vaya a hacer lo que le mandaron a hacer, este hombre o este niño lo haga como le mandaron a hacer. Porque hay muchos que lo mandan a hacer tal cosa y después dice, ¿qué fue lo que me dijo? Es que se me olvidó el mandado, es que se me olvidó. ¿Sabe por qué? Porque no pusieron ¿qué? Atención. ¿Sabe cuál es una de las buenas formas de que no se les olvide qué es lo que les mandamos a hacer? Repítame qué fue lo que le dije, ¿cierto? Repítame qué fue la orden que le di. Amén. Y de esa manera grabamos. Entonces mire que cuando las personas no se acercan a la palabra de Dios, como esa voz de Dios, hay un gran problema. Porque si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios como una revista, como el periódico, tal vez como Condorito, como una novela, como un libro más, es un irrespeto y por eso no le damos importancia. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, como la palabra de Dios, como la voz de Dios, nosotros inclinamos nuestra cabeza y decimos, Señor, es tu voz, es tu palabra. Amén. Amén. Y ellos dicen, bueno, yo le digo, esto es una de las razones por las cuales no tienes amor y pasión por la palabra, porque no te acercas a la palabra como la voz de Dios. Amén. Amén. Pero mire que hoy en día nosotros tenemos muchas herramientas para entender la palabra del Señor. Muchas herramientas. Hay muchos comentarios bíblicos. Hay muchos libros de estudio, hay muchos libros o hay muchas Biblias de estudio. Amén. Hay varias versiones que si usted está leyendo aquí Mateo 7 y usted dice no lo comprendo, entonces ¿usted qué hace? Usted busca un comentario bíblico, busca una Biblia de estudio, busca un diccionario bíblico y se pone a mirar y decir, Señor, yo quiero entender qué es lo que dice aquí. Y no hay excusa. ¿Sabe cuál es el problema? La gran desidia y pereza de las personas. ¿Cierto? La gran desidia y pereza de las personas. Yo personalmente he encontrado tantas herramientas y tantos estudios bíblicos sobre la Biblia que realmente yo no alcanzo a leerlos todos. No alcanzo a leerlos todos. Yo encuentro comentarios bíblicos de tal tema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchísimos. Y yo digo, realmente no me alcanza el tiempo para leerlos todos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que las personas no buscan, no persisten, no quieren aprender del Señor. Pero el que quiere aprender más de Dios, ¿qué hace? Busca, lo persigue, lo sigue, lo escudriña, lo estudia. Amén. Está ahí pendiente del Señor, estudiando sus obras, estudiando su palabra. Y si no la entiende aquí, busca de otra manera. Y si no, busca una predicación, busca un estudio bíblico. Pero dice, yo tengo hambre y sed del Señor. Mire, hermanos, hay algo que dice la palabra del Señor y grábeselo en su mente y en su corazón. Dice la palabra del Señor, al que tiene más, se le dará. Al que tiene más se le dará. Y aquel que tiene poquito, aún lo poquito se le va a quitar.
aún lo poquito que tiene se le va a quitar porque es un perezoso. Pero al que tiene más, dice, a él se le va a dar más. Al que anhela más, al que busca más, al que desea más, a este, ¿qué dice el Señor? Yo le daré más. Y a aquel que tiene poquito se lo quitaré y se lo daré a aquel que realmente quiere. Amén. ¿Han podido usted comprender eso alguna vez en su vida? Cuando alguien menosprecia algo que le dan y le dice, entonces venga para acá y se lo damos al que realmente lo valora. ¿Sí? ¿Cierto? Le dan algo, no, es que no me gusta, es que... Entonces véngalo para acá y se lo damos a aquel verdaderamente que lo anhela, aquel que lo necesita. Ah, que es que no me gusta la sopa, pues quitémosela. Y hay gente que realmente va a valorar la comida. Ah, no, que no me gusta. Venga, se lo quitamos y lo damos a alguien que lo necesite. Así es con la palabra del Señor. Aquella persona que la menosprecia, aquella persona que no la pone por importancia, el Señor dice, pues venga, se lo quito y se lo doy a aquellos que están hambrientos y sedientos. Amén. Hermanos, si usted tiene hambre y sed de Dios, Dios le va a dar más. Y si no tiene hambre y sed, Dios no le va a dar, ¿qué? Nada. Y aún lo que tiene, se lo va a quitar. Así es lo que dice el Señor. Pero mire la gran promesa para el Señor. Si nosotros pedimos, el Señor nos va a ¿qué? A dar. Si nosotros buscamos, vamos a ¿qué? A encontrar. Y si nosotros llamamos, Él nos va a abrir. Él nos va a abrir. Si nosotros le golpeamos con insistencia, el Señor nos va a dar. Recuerde que la enseñanza aquí es que no está hablando tanto de la comida, sino está hablando de la justicia. Amén. ¿Y cuántos de nosotros tenemos problemas con el pecado? ¿Cierto? ¿Qué dice el Señor? Dice, oren por eso, ¿verdad? Oren por ese mal, oren por esa dificultad, oren por ese pecado. Oren por eso para que sean libres, para que cada día puedan ser mejores para mí. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros debemos estar orando, que si yo digo, pues, realmente, Señor, a mí me cuesta ser obediente en tal cosa. A mí me cuesta, Señor, ser obediente, ser más comprometido en tal área contigo. A mí me cuesta. Tengo tal inclinación a tal pecado, Señor. Y el Señor dice, ore por eso, clame por eso, para que sea libre. Amén. A mí me apasiona lo que decía Pablo en Romanos 7. Pablo decía, porque yo quiero hacer el bien y termino haciendo ¿qué? El mal. Y el bien que yo quiero hacer no lo puedo, sino termino haciendo ¿qué? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué anhelaba Pablo? Agradar al Señor aún con sus pensamientos y aún con ¿qué? Con sus deseos. Pero ¿qué decía Pablo? Porque en mi hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero he hallado otra ley en mis manos, en mi cuerpo, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero mire Pablo en la gran enseñanza. Él decía, yo tengo tal problema porque sé que hay pensamientos y deseos que hay en mí que yo quiero agradar al Señor. Pero ¿sabe qué estoy haciendo? Yo me estoy deleitando, me deleito en la ley de Dios, me deleito en Dios. Porque quiero ser libre, quiero ser un hombre perfecto y santo para con el Señor. Yo por eso prosigo a la meta. Amén. Esto es un buen comportamiento de un cristiano, que se deleita en la ley del Señor. Amén. En la ley del Señor. Hermanos, otra cosa que nosotros podemos ver aquí es que yo sé que mire que nosotros realmente conocemos muchas personas que aparte de su dificultad espiritual, ¿cierto? Aparte de su dificultad espiritual y de justicia con Dios, que no tienen vidas comprometidas con Dios, tienen vidas
muy necesitadas económicamente, ¿sí? Pero a pesar de eso, yo pienso y digo, pero saben que tienen necesidad física, saben que tienen necesidad financiera, necesidad económica, ¿qué deberían hacer? Pedirle al Señor, ¿amén? ¿Cierto? Amén. Pedirle al Señor. Pero uno ve que más, sin embargo, con esa gran necesidad, no buscan al Señor, ¿cierto? Pues yo veo que tienen gran necesidad, que padecen gran necesidad, que tienen gran necesidad, pero más sin embargo, siguen luchando en sus propias fuerzas y no buscan al Señor, a la fuente de bendición. Amén. Amén. Hermanos, vamos ahora a ir al versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará qué? Una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Mire, hermano, Dios se compadece de la mala naturaleza del hombre. Dios dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O en otra parte de la Biblia dice, o le dará un escorpión. O lo va a matar, le va a dar un veneno. Si aún nosotros, como padres, dice, ¿qué hombre entre vosotros? Si nosotros como padres terrenales, limitados, ¿cierto? Frágiles, necesitados, un hijo nos pide algo, nosotros hacemos lo que más podamos para dárselo, ¿cierto? Porque somos de una manera padres responsables. Así no tengamos, ¿qué hacemos? Así tengamos necesidad. Hay muchos hombres, mujeres, que me han dicho y han dicho, mire, yo no he tenido para comer y ¿sabe qué hago? Hago que estoy comiendo para que mi hijo coma o para que mi hija coma. Yo prefiero que él coma y yo acostarme sin comer. Ahora dice Jesús, ¿qué hombre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pero ¿por qué Jesús da esta enseñanza? Para que tengamos una certeza de la bondad de Dios. Jesús nos pone este gran ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos cuesta creer en el Señor. Amén. A nosotros nos cuesta confiar y creer en el Señor. Nos cuesta mucho creer en el Señor. Nos cuesta realmente si el Señor nos va a bendecir o si el Señor no nos va a bendecir. Entonces por eso el Señor dice, pues mire, les doy un ejemplo. Si usted siendo padres con limitaciones, con escasez, les da buenas dádivas a sus hijos, ¿qué más yo? Ahora comparemos a un padre de familia con nuestro Padre Dios. ¿Será que nuestro Dios tiene alguna limitación para darnos? Nosotros como padres, cuando un hijo nos pide, nosotros carecemos y tenemos necesidad, tal vez no tenemos los medios, pero Dios es rico, inmensamente rico para darle a sus hijos los que sus hijos necesitan. Entonces, si un padre con limitaciones, si un padre con gran escasez puede suplir la necesidad de sus hijos, ahora ¿qué más Dios? Que es inmensamente rico. Amén. Ustedes recuerdan que por eso Jesús enseñó antes de esta enseñanza, Jesús vino y seguía enseñando esto a sus discípulos. Deben confiar en mí. Y a ellos les costaba confiar en Cristo. Pero por eso Jesús les decía, miren las hierbas del campo.
Mire las aves del cielo. Mire la creación, cómo es sustentada por mí. ¿Acaso yo no los podré sustentar también? Ahora Jesús le sigue poniendo ejemplos, le sigue poniendo ilustraciones. Ahora, ¿cuál ejemplo usa Jesús? ¿Cuál ilustración usa Jesús? La de un padre, ¿cierto? La de un padre. Primero usa la ilustración de las flores, usa la ilustración de las aves, que ellas eran sustentadas, que ellas eran cuidadas por Dios, aún siendo tan de poca duración, aún siendo simples aves y simple hierba, Dios las cuidaba. Dice, ahora vosotros que soy más que una ave, que soy más que una hierba, ¿acaso yo no las voy a poder cuidar? Entonces aquí ahora el Señor Jesús usa esta ilustración. Ahora ponga el ejemplo como un padre. Si un padre puede sustentar un hijo, y siendo un padre terrenal, un padre con tanta escasez, ahora mi Padre, que es el Dios Todopoderoso, no los va a poder sustentar. ¿Sabe qué es lo que le falta al pueblo del Señor? Mucha confianza y conocer al Señor. Amén. Por eso dice el Señor, pida y se os dará, busque y hallaréis. ¿Sabe cuál es uno de los otros problemas? Que muchos no piden, que muchos no buscan, que muchos no oran, que tal vez queremos recibir la bendición de Dios, pero sin nunca orar, sin nunca persistir, sin nunca buscar con insistencia. A mí me apasionaba como decía no sé qué día, el ejemplo de este hombre, el ciego Bartimeo. Este hombre, a pesar de que los discípulos le decían, cállate, deja al maestro quieto, este hombre seguía clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían, cállate. Y este hombre decía y seguía clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús volteó y le dijo, ¿qué necesita? Tráiganmelo. Esa es la fe que quiere Jesús que tengamos nosotros. Esa plena confianza. Que el hombre diga, si Cristo no me contesta, si Cristo no me responde, yo moriré. Porque no hay nadie más que me pueda salvar. No hay nadie más que me pueda dar vida. Amén. Esto realmente yo me vine a dar de cuenta cuando el Señor abrió mis ojos y me hizo entender que yo era un pecador. Hasta que un hombre no entienda que es un pecador, no va a buscar a Jesús con insistencia, como cuestión de vida o muerte. ¿Usted busca a Jesús como cuestión de vida o muerte? ¿O no lo ve así? Ustedes tienen que llegar a ver a Jesús de esta manera, como algo que es cuestión de vida o cuestión de ¿qué? De muerte. ¿Lo busca y se salva o no lo busca y se condena? Así. Entonces cuando yo vengo a entender de que yo soy un gran pecador y que yo voy a la condenación del infierno, entonces digo, oh no Señor, necesito que me salves. Y necesito que me salves y busca y busca y busca. Y después que el Señor me muestra su grandeza, su santidad, yo digo, necesito ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Quiero agradar a Jesús. Y por eso hay esa insistencia de cada día ser como ¿quién? Como el Señor. Y por eso lo buscamos con insistencia. Amén. Lo buscamos con insistencia. Amén. Pero en la misericordia del Señor, en la gran compasión del Señor, como muchos de sus discípulos y muchos de sus pueblos no creen a la palabra de Él, entonces Él se manifestaba con obras y señales. ¿Cierto? Y esto lo hace porque somos como Tomases, incrédulos. ¿Qué dijo Tomás? ¿Recuerdan qué dijo Tomás?
Señor, vinieron y le dieron las buenas nuevas y le dijeron, el Señor ha resucitado y ha estado entre nosotros y ha hablado con nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? Tengo que ver para creer. Si no meto su dedo y no veo sus huellas y no veo sus cicatrices, no creeré. Mas sin embargo el Señor por misericordia viene y se le manifiesta ¿a quién? A Tomás y le dice, mire, aquí estoy. A ver, Jesús, muéstranos al Padre y basta. Inclusive dijo, inclusive sigue incrédulo, Señor, muéstrame al Padre y basta ya, y creeré en ti. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo has estado conmigo? ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre caminando con Jesús? 3 años y medio. Aprendiendo con Jesús, andando con Jesús. Y aún su corazón seguía ¿qué? Incrédulo. Por eso es que muchos pueden aún todavía dudando de Cristo, aún todavía dudando de la realeza, de la divinidad, del señorío, de la obra de Cristo. Aún les cuesta creer que Cristo murió y ha resucitado, y aún les cuesta creer que Él vendrá. Y por eso Jesús viene y se les revela por medio de señales. Se les revela por medio de señales. Amén. Por eso Jesús viene y les pone estas comparaciones, estos ejemplos a los discípulos. Y dice, pues mire, si les cuesta creer en mí, mire lo que yo he hecho, mire mis obras, mire lo que está sucediendo. Créanme que yo soy Dios, créanme que yo los puedo sustentar, que yo soy la vida. Amén. A mí muchas veces me ha pasado, a uno le cuesta creer en Cristo. Y muchas veces el Señor hace señales y maravillas y milagros. Y le confirman a uno la fe, le confirman a uno la palabra, lo que uno ha oído, lo que uno ha leído. Y le confirman, amén. Hermano, mire que si usted se pone a leer la palabra realmente y se pone a examinar que todas las profecías dichas aquí se han cumplido. Hay otras que no se han cumplido, pero porque todavía no ha llegado el tiempo. Pero si usted se pone a mirar todo lo que está escrito en esa palabra, ¿qué ha pasado? Se ha cumplido. ¿Qué libro puede hacer eso? ¿Podemos encontrar un libro así, el cual diga algo y se haya cumplido? No, este libro, todo lo que está aquí, se ha cumplido. Amén. Mire lo que dice Juan 14:10. Juan 14:10 dice, amén, dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre? Le decía Jesús a los que lo estaban oyendo, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cuál era la mayor dificultad de las personas para creer en Jesús? Lo que más les costaba a ellos creer era que Él se denominara el Hijo de Dios. O él aún se hiciera llamar Dios. Porque cuando Jesús dijo, yo soy antes que Moisés. Moisés habló de mí. Moisés profetizó de mí. Yo soy antes de Abraham. Y ellos decían, ¿cómo es posible si Abraham ya murió? ¿Y cómo tú dices que tú eres antes de Abraham? Lo que Cristo le está diciendo es que yo soy Dios. Esto era lo que a ellos les costaba creer. Y por eso Jesús les dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
es el que hace las obras. Y miren lo que Jesús dice en el versículo 11: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no cree por las obras, si no cree por las obras mismas, en verdad os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué era lo que decía Jesucristo? Si no creen por mis palabras, créanme por qué. Créanme por las obras. Créanme por las obras. Amén. Pero es que, ¿por qué Cristo tiene que hacer esto? Porque el corazón de nosotros es un corazón que duro y incrédulo. Le cuesta creer, hermano. Le cuesta creer. A mí me sorprende lo que Jesucristo decía. Jesucristo decía, y Él se sorprendió de la incredulidad de los judíos. Que Él estaba sorprendido. ¿Cómo no podían creer? ¿Cómo podían ver señales tan hermosas? Y más sin embargo no creían. Imagínense que Cristo muere, Cristo resucita, y aún ellos seguían creyendo que Él no era el Hijo de Dios. ¿Cómo es el corazón de los hombres? Incrédulos. Por eso Cristo tuvo que venir y transformar nuestros corazones. Amén. Obrar en nuestros corazones. Y por eso Cristo tiene que obrar en nuestros corazones para quitar esa piedra de incredulidad y darnos un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón sensible. Por eso, mientras el Señor no haga esa bendita obra, el hombre y la mujer siempre seguirán ¿qué? Incrédulos. Así pase lo que pase, ellos no van a comprender y no van a entender. Amén. Amén. Porque miren que, no sé si cuando ustedes lean la palabra, dice que Juan el Bautista le costaba creer en Cristo. Y él estaba en la cárcel, listo para que le quitaran la cabeza. Y él envía a sus discípulos a Jesús y le dice, ¿eres tú el Cristo que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dile a Juan, las obras que yo hago, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Y entonces él quedó con paz en el corazón, dijo, Él es el Cristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos esperaban un rey como David, uno que viniera con poder, uno que viniera como gobernante, uno que viniera en caballo, en corceles, uno que viniera a derrotar al imperio romano. Pero él vino a conquistar nuestros ¿qué? Nuestros corazones. Él vino a conquistar nuestros corazones para que fuéramos personas creyentes. Amén. Por eso es que muchas personas vienen a una iglesia, ¿cierto? Y vienen, Señor, necesito sanidad, necesito un milagro, necesito aquello, necesito lo material. Y tan pronto lo recibe, hasta luego. Ellos vienen buscando a Cristo no por lo que realmente se debe buscar a Cristo. A Cristo se le debe buscar porque necesitamos glorificarle, exaltarle, porque Él es el Hijo de Dios y necesitamos la salvación, necesitamos perdón de pecados, necesitamos su favor y su gracia. Pero ellos vienen por otra cosa, amén. Amén. Ese es el bendito problema de muchas personas, que no buscan al Señor por lo que realmente debemos buscarlo. Amén. Amén. Entonces eso es lo que dice el Señor. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará ¿qué? Una serpiente. Aun si nosotros, siendo padres terrenales, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ahora nuestro Padre, que lo tiene todo, ¿no dará buenas dádivas a nosotros? Amén. Amén. Póngase en ese ejemplo cuando usted ore. Piense en eso cuando usted está en dificultad. Piense en eso cuando usted tenga esta necesidad con Dios. Dile, pues si yo soy un padre y a mí viene mi hijo y me pide y yo le doy
ahora mi padre que tiene todas las cosas, ¿no me podrá sostener también? Yo miro cómo mis hijos, a ellos no les preocupa que nada. Porque ellos saben que tienen un padre que lo más que puede es responsable para sustentarlos. Amén. Ahora nosotros debemos pensar así de nuestro Dios. Si yo siendo un hombre terrenal, frágil, incapaz de muchas cosas, puedo sostener a unos hijos, ahora Dios que no les falta nada, ¿no nos podrá sostener? Amén. Amén. Por eso es que en estos tiempos difíciles nosotros debemos estar confiadamente en el Señor. Pase lo que pase, que si viene lo que viene, que si nos toca irnos, el Señor me cuidará. El Señor me sustentará. El Señor está conmigo. El Señor me ha salvado y Él me llevará al cielo. Amén. Nadie podrá quitarme el gozo de la salvación. Pero mire que cuando Él dice, pues si vosotros siendo malos, el 11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Qué podemos comprender y entender aquí? Dice Jesús, pues si vosotros siendo malos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Si nosotros siendo malos o si vosotros siendo malos? ¿Qué tal si Jesús hubiera puesto, se haya parado ahí y diciendo, si vosotros siendo malos, entonces podríamos decir, o sea que Jesús está diciendo que Él también es malo. No, Jesús dice, ustedes todos son los malos y yo soy ¿quién? Bueno y perfecto. Y el Señor aquí catalogó a toda la humanidad como mala. Y eso es lo que muchos no quieren comprender y entender. Que el mismo Jesús dice, vosotros sois malos. Todos nosotros somos malos, dice el Señor. Todos ustedes son malos y aún siendo malos, ¿dan qué? Dan cosas buenas. ¿Sabe por qué nosotros siendo malos damos cosas buenas? Ustedes han visto por ahí cómo la gente mala, pecadora, impía, va y le piden para una donación y más sin embargo dan, ¿cierto? Va un hombre por ahí así, inclusive borracho, y va alguien así pidiéndole un pan y ¿qué hace? Le da. Aún siendo malo da buenas dádivas. Aún siendo malo se compadece a veces del sufrimiento de alguien y dice, nos démosle ahí para la comida. Apoyemos ahí porque están muriendo de hambre. ¿Por qué este hombre actúa de esta manera? Porque en la gracia y la misericordia del Señor, Él obra, Dios obra en ese corazón para que este hombre haga cosas buenas. Porque venimos de una naturaleza caída, pecaminosa, pero más sin embargo tenemos algo de la imagen de Dios. Estos hombres todavía tienen algo bueno de la imagen de Dios, que Dios deja ahí para que hagan algo bueno. Si Dios les quitara toda su gracia, se pervertirían completamente, ¿cierto? Pero gracias a Dios que Dios vino y de nuevo a nosotros y trajo esa imagen de Cristo completa en nosotros, ¿amén? Amén. Por eso nosotros ya cada vez queremos hacer más cosas buenas, ¿amén? Pero lo que debemos entender aquí es que el Señor Jesucristo dice, si los hombres malos dan cosas buenas, ¿qué más vuestro Padre que es bueno? ¿Amén? Vémoslo de esta manera. Usted ve aquí por aquí un hombre malo, perverso, y usted le dice, hermano, necesito para la comida, ¿me puede ayudar? Y créame que este hombre dice, hágale, aunque sea algo le da. ¿Siendo qué? Siendo malo. Ahora póngase a pensar usted, Dios no es malo, sino Dios es ¿qué? Perfecto y bueno. Ahora, si Dios es bueno, ¿cree que Dios no nos va a dar? Si el hombre malo da, ahora Dios que es bueno, mucho más dará. ¿Amén? Entonces, ¿por qué no le pedimos a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios y verlo de esa manera? Si el hombre malo da y Dios que es bueno y perfecto, ¿acaso no nos dará? Y aún este hombre malo le da a personas extrañas, porque muchas veces este hombre malo le da a personas extrañas que nunca conoció, ¿cierto?
Inclusive, no sé si cuando usted alguna vez han viajado, usted va por ahí viajando y por ahí por la carretera le piden algo y usted da. Y usted nunca conoció a esa persona, ni sé quién será. Y le da siendo un extraño. Ahora Dios no le dará a sus hijos, a sus conocidos, a su pueblo. ¿Usted le ha dado a los extraños? ¿Cierto? Yo le doy a mis hijos, pero también le doy a otras personas que no son hijos míos. Vémoslo de esa manera. Si le damos a un extraño, si yo le doy a un extraño, ¿acaso yo no le doy más a mis hijos? ¿Cierto que sí? Así actúa Dios. Dios le da mucho más ¿a quién? A sus hijos, porque son sus hijos y porque Él es Padre bueno. ¿Amén? Padre bueno. ¿Amén? Pero dice, Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. A los que le piden. ¿Amén? ¿Cuánto le pedimos al Señor? ¿Amén? El Señor no se cansa de que le pidamos. El Señor quiere es que le pidamos, que le insistamos. Y ahora para terminar el versículo 12 que dice: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Amén? Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí termina el Señor con este sermón, llamando a sus discípulos, llamando a su pueblo, diciéndole: lo que usted quiera que hagan contigo, no lo haga usted con quién, con los demás. ¿A usted le gusta que le mientan? ¿Qué debes hacer? ¿A usted le gusta que le golpeen? ¿Le gusta que te roben? No te roben. ¿Te gusta que te maldigan? No maldigan. ¿Te gusta que te difamen, que te menosprecien? No lo hagan. Es como, ponte en los zapatos del otro. Ame. Acá sabe que es lo que nos está llamando el Señor, a que amemos a nuestro prójimo. En esto dice, es la ley y los profetas. Le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdan? Piensen. Debemos tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, ¿qué significa? No hacerle daño. ¿Cierto? No hacerle daño. Amar al prójimo, ¿qué significa? No hacerle. Cuando yo amo a alguien, ¿qué significa eso? ¿Cómo demuestro yo que amo a alguien? Cuando yo no le hago daño. Yo no puedo decir que amo a otro cuando lo golpeo, cuando lo traiciono, cuando le miento. Esto no significa que yo ame. Yo amo cuando demuestro realmente con mis hechos, ¿cierto? Así es, y esto es lo que el Señor dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué, hermano? Porque recordemos que antes de Jesús dijo que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Muy bien. Porque ellos amaban ¿a quiénes? A los que le amaban. Ellos saludaban ¿a quiénes? A los que le saludaban. Ellos le hacían bien ¿a quién? A los que le hacían el bien. Pero ahora Jesús dice: orad ¿por quién? Por los que los maldicen. Hacer bien al que le hacen mal. ¿Cierto? Esto es, dice el Señor, para que seáis perfectos como nuestro Padre que es perfecto. ¿Nos cuesta vivir de esta manera? ¿Nos cuesta vivir de esta manera o no? ¿Cierto? Que cuando te hacen el mal, usted hacer el bien. Que cuando usted le golpean, usted pueda perdonar, usted no se pueda irar. Usted pueda ver a esa otra persona como una persona que necesita de Dios. ¿Cierto que nos cuesta? Hermano, para nosotros actuar de esta manera necesitamos de Dios.
Necesitamos de Cristo, pero Cristo dice, si vosotros no vivís de esta manera, no sois mis discípulos. Nosotros debemos actuar de esta manera, buscando el bien de quién, del otro, buscando el bien del otro. Pero para esto necesitamos del Señor. Por eso entonces dice el Señor, pida y yo te daré esa fuerza, yo te daré ese control, yo te daré ese dominio propio, yo te daré la paciencia para que puedas soportar, yo te daré esa paz, yo te daré esas fuerzas para que puedas vivir de esa manera, yo te daré las palabras sabias para que conteste, para que calles. Amén. Hermano, es que nosotros no podemos vivir como el Señor nos manda si no tenemos al Espíritu Santo. Amén. Dios nos exige que tengamos una justicia mayor que la de los fariseos y de los escribas, pero no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Amén. Amén. Eso lo podemos lograr. Nosotros podemos vivir vidas justas, llevar unas vidas justas, pero con la ayuda de ¿quién? Y por eso el Señor dice, pídame y yo te la daré. Pídame ese favor y esa gracia y yo te la daré. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos muchas veces, inclusive para hacer la obra del Señor. La gracia para hacerlo. Amén. La gracia para depender de Dios, para que Él sea el que nos sostenga. Amén. Para que Él sea el que nos provea. Hermano, y por eso, pero nosotros tampoco debemos malinterpretar este último versículo diciéndole, entonces, como yo no quiero hacerle mal al otro, ni como yo no quiero tener contienda con el otro, entonces yo tengo que soportarle todo lo del otro. No, porque no es de esta manera, porque al que yo amo, yo lo corrijo, yo debo corregirlo, ¿verdad? Porque lo amo y porque lo estimo. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:7? Mire cómo son consideradas las personas. ¿Qué piensa Dios de las personas que causan división? Mire qué piensa Dios de las personas que no son bendición para otras. Mire qué piensa Dios de las personas que son piedra de tropiezo para otras. Mire qué piensa Dios de las personas que siembran cizaña, que siembran rabia, que causan división, que causan rencor, hay muchos hombres y mujeres que causan separación. ¿Qué piensa Dios de estas personas? ¿Será que Dios está contento con estas personas? ¿Será que Dios se agrada de una persona que causa división, que causa separación, que causa muerte, que causa odio, que causa rencor? Hermanos, por eso miren que nosotros antes de publicar y de anunciar algo, nosotros debemos que medirnos muy bien. Si con mi pensamiento, si con mi palabra yo estoy causando rencor y violencia en otro. Amén. Entonces yo por eso más bien, yo soy precavido en hacer eso, amén. Pero obviamente, si usted tiene que publicar la palabra del Señor, usted tiene que publicarla y sufrir por la verdad, amén. Aquí lo que el Señor dice, en chismes, en mentiras, en todas esas cosas de este mundo, en lo que Dios no nos mandó a hacer. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:7? Recordemos que esto antes de leerlo, ¿sabe qué dijo el Señor? Dijo, ay del mundo y los tropiezos, porque es necesario que en el mundo tengamos tropiezos. Amén. ¿Cuántos tenemos tropiezos en este mundo? ¿Cuántos tenemos dificultades en este mundo? ¿Cuántos tenemos tentaciones en este mundo? ¿Sí las tenemos o no? Sí. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Pero ay de aquella persona por la cual vengan los tropiezos y las dificultades para mis hijos. Usted y yo no tenemos que ser dificultad ni piedra de tropiezo para los hijos de Dios. Amén. Que yo soy causante de que la otra persona vaya y peque. Que si yo soy causante de aquella persona, incito a otra persona a pecar. Por esto Dios se enojaba contra los reyes de Israel y de Judá, porque ellos decían, pecaron e hicieron pecar al pueblo. ¿Sí han leído esa palabra?
que la palabra dice en Reyes, usted que la está leyendo, que decía, y el rey tal pecó e hizo pecar al pueblo. Esto es un hombre que es piedra de tropiezo para otro, que con su actitud, su comportamiento, su palabra, no le es bendición a otro, no lo conduce a la santidad, sino lo conduce ¿qué? A la destrucción. Es aquella mujer o aquel hombre que dice, ay, amiga, es que estoy peleando con mi esposo, o estoy en dificultad. No, pues consígate otro. No, pues vaya para la taberna. ¿Te sirve esta amistad? Pero más sin embargo muchas mujeres tienen amistad así, o hombres tienen amistad así. Y son hombres que en lugar de apaciguar, ¿qué es lo que hacen? Destruir. Más bien uno diría, ve, ora, ve y reconcíliate. Es tu esposa, son tus hijos. Amén. Por eso debemos buscar, ¿qué? Consejos en personas sabias, en personas entendidas, en personas que conozcan al Señor. Amén. Amén. Dice el Señor, es mejor que se le ponga una piedra de molino en su cuello y sea echado al río. Eso es lo que piensa Dios de las personas que no buscan el bien del otro, sino buscan ¿qué? El mal del otro. Por eso dijo Jesús, lo que usted quiera que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. ¿Le gustaría que le hicieran tal cosa? ¿Le gustaría que le hicieran eso? Entonces no lo hagas. Amén. ¿Cómo le gustaría? ¿Qué sentiría usted si le hicieran eso? Póngase a pensar. Entonces, ¿le gustaría? No lo hagas porque es un pecado delante de Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:7? ¿Quién lo tiene? Ya. Dice, vosotros maridos. Sí, eso. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellos sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Aquí la palabra nos pone el ejemplo de familia, que Dios le ha entregado una esposa al varón para que la trate como ¿qué? Como vaso frágil. Como vaso frágil. Como un vaso frágil, es un vaso ahí que medio lo tocan y ya se partió. Así son, dice, trátela de esa manera. Amén. Viva con ella dándole honor, ¿cierto? O sea, dice que nosotros tenemos que tener a nuestra esposa como algo de honor, como en algo alto, ¿verdad? Así. Pero dice, si usted no la trate así, sino que usted la trata con dureza, si usted la trata con rencor, y usted le causa tristeza, le causa herida a esta persona, dice, sus oraciones son ¿qué? Estorbo delante de Dios. O sea, si este hombre viene delante de Dios, ¿Dios le escuchará? Dice que no. Dice que no, ¿sí vio? Entonces, por eso es que nosotros debemos, dice el Señor, buscar el bien del otro. Amén. Buscar el bien del otro. Para que el Señor también nos mire con agrado. Nos mire con agrado. Amén. Pero para que un esposo pueda vivir de esa manera, necesita ¿de quién? Necesita de Cristo. Un hombre sin Cristo no puede honrar a su esposa. Por eso los hombres que no tienen a Cristo maltratan a su esposa, maltratan a sus hijos, porque no tienen ¿a quién? A Cristo. Y lo mismo dice de las mujeres. Y las mujeres también respeten ¿a quién? A sus maridos. Honren a sus maridos. No le causen daño a sus maridos. Amén. Qué bueno que una esposa y una esposa tuvieran a Cristo. ¿Cómo sería? Muy hermoso. Amén. Muy hermoso. Por eso, hermanos, oremos para que aquellas esposas, aquellos esposos realmente conozcan al Señor. ¿Qué necesita la sociedad? A Cristo. Amén. ¿Qué necesita el hombre? Que venga a Cristo y se arrepienta y entregue su vida a Cristo para que haya la gracia del Señor y el Señor le dé vida y el Señor lo tenga como un buen varón, un buen ejemplo. Judas 1:19 y otro me busca Tito 3:10. Judas 1:19 y Tito 3:10. Sí.
¿quién tiene Judas? ¿Ya? Léalo. 19. Sí. Estos son los que causan divisiones, los sexuales que no tienen al espíritu. ¿Los cuales? Sexuales. Divisiones sexuales. ¿Sí? Estos son los que causan divisiones sexuales, el cual no tienen ¿qué? Al espíritu. El cual no tienen al espíritu. ¿Ya está ahí? Sí, Hasta ahí. Judas 1:19, ¿sí? Sí. Y Tito 3:10. Prácticamente casi lo mismo. ¿Qué dice? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestaciones, deséchalo. Desechan. Cuando el hermano Oscar leyó allá, ¿sí o que espíritu está con E mayúscula? Hablando de Espíritu Santo. Porque todos tenemos espíritu, pero otra cosa es el Espíritu Santo. Dice que estos hombres o estas personas que causan divisiones no tienen ¿qué? El Espíritu. Entonces podemos considerar que la persona que causa divisiones, que causa ahí, que toda hora quiere causando divisiones, mentira, chisme, pelea, es porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué gran problema no tener el Espíritu Santo? Pues que no tiene a Dios, que no es nacido de nuevo, que no es hijo de Dios. Por lo tanto, si se muere, ¿qué le va a pasar? Será condenado. Por eso, si alguien está en esa condición y dice, este es mi pecado, es mejor que se arrepienta y pida al Señor. Porque ¿qué dice Tito? Estos que causan divisiones, 1, 2 y 3 veces que sean amonestados y no entren en razón, ¿qué debemos hacerlo? Dice, desechan. Porque no te conviene. ¿Amén? Amén. No te conviene, no nos conviene. El que cause división, el que causa guerra, el que quiera partir, no se le llama la atención. Y si no, deséchalo. Amén. No son personas de bien, no son personas que nos beneficien como vida personal, como el trabajo, como para el ministerio, como para el hogar. No nos convienen. Amén. Por eso mire que uno cuando ve a sus hijitos con niños o niñas que uno los ve así como que no son buenas amistades, uno que dice, no, deséchalo porque no te va a traer nada bueno. Es bíblico, ¿sí vio? Es bíblico, porque no nos trae nada bueno, no vienen de Dios. Y si uno de una u otra manera vino y les quiso predicar, les quiso enseñar, les quiso exhortar y no quieren, pues ahí sí realmente dice Señor, pues deséchalo. Amén. Bueno, ahora miren lo que dice Primera de Juan 3:14 y Primera de Corintios 10:23. Uno que me lea Primera de Corintios 10:23. Primera de Juan 3:14, Romanos 15:2 y Primera de Corintios 10:3. ¿Quién tiene el primero? ¿Quién tiene Juan? Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan. Sí, a lo último. ¿Ya lo tiene? No. Bueno, Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Porque A los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. siga el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sí, y el 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Primera de Corintios. Qué desafío tan grande, ¿no? Sí, sí lo leímos. Sí lo leímos, sí lo comprendimos, que debemos estar dispuestos a ¿qué? A dar la vida por nuestros hermanos.
¿Cierto? Imagínense eso. Imagínense el gran mandamiento. Eso se llama amar al hermano, amar al prójimo. E inclusive a poner nuestra vida por ¿quién? Por Él. E entregar nuestra vida por Él, a tomar el ejemplo de Cristo. Así como Cristo murió por nosotros, nosotros morir por ¿quién? Por ellos. ¿Creen que esto es realidad? Claro, porque Pedro, Pablo, Juan, todos estos murieron por ¿quién? Murieron por los hermanos, defendiendo a sus hermanos. Pablo mismo dijo, si me toca entregarme como ofrenda de libación, pues que me toque entregarme. Si me toca entregarme por la causa de mis hermanos, pues toca hacerlo. Amén. Hasta ese punto nos quiere llevar Cristo. Hasta que nosotros tengamos tanto amor por nuestros hermanos que si nos toca entregar la vida por ellos, pues la entreguemos. Amén. Qué hermoso, que pidámosle eso al Señor. Señor, que si un día dicen, hey, van a matar a tal persona, no, ese es mi hermano y si me toca, pues esto era lo que pasaba en esos tiempos. Que encerraban a los hermanos en la cárcel por predicar la palabra. ¿Y quién les va a visitar? ¿Quién les va a llevar comida o alimento? ¿Sabe qué precio costaba esto? La muerte, o también en la cárcel. Pero ¿qué decían? Vamos y lo hacemos, porque son nuestros hermanos. ¿Amén? Amén. Ese amor debe haber entre nosotros. Que dimos, si el hermano está padeciendo, ¿qué debemos hacer? Ayudarlo. Si tiene escasez, ayudarlo. Eso es lo que debemos orar por esa comunión. Esto es lo que dice el Señor, que busquemos esa comunión, que busquemos ese amor, porque mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que aquí lo que estaba hablando el hermano Oscar en lo que estaba leyendo, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y por tanto no permanece en él y por tanto es merecedor de la condenación y del infierno. Por eso Jesús dijo, no todo aquel que lo mate físicamente es un homicida, sino aquel que lo que tan solamente con aborrecerlo ya eres un homicida. El que aborrece a su hermano es un homicida. Aquel que ve la necesidad de su hermano y lo deja morir, dice, es un homicida. Este no se merece llamar ¿qué? No se merece ser llamado hermano. Esto es lo que el Señor quiere, que busquemos el bien de ¿quién? Del otro. Y que no nos alegremos cuando el otro esté sufriendo. Y bueno, ¿qué dice Corintios? ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios. Sí, 1 Corintios 10:23. Y Romanos 15:2. ¿Quién tiene Romanos 15:2? ¿Lo tiene Yuleska? No. 1 Corintios 10:33. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué sigue? El 24. Ninguno busque su propio bien, sino del prójimo. De todo lo que se vende en la carnicería. Sin preguntar. Con él, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. ¿Qué decía Pablo? Yo puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Es lícito hacer muchas cosas, no hablando al pecado. A ver, no lo miremos porque muchos dicen, sé que Pablo decía que podía pecar. No, estaba hablando Pablo de que él podía pecar. Pablo no decía, es que yo puedo pecar. No está hablando del pecado. No se puede pecar, sino que él decía a cosas que no son pecado. Tal vez como entrar a un restaurante, tal vez como irme al parque, eso no es pecado, pero él decía, pero no me es lícito, porque puedo ser de mal testimonio. Porque decía, yo puedo tener 100,000 pesos e irme a comer una buena comida. ¿Y es pecado? No es pecado. Pero yo con esos 100,000 pesos le puedo ayudar ¿a quién? A otro. Puedo cohibirme de ir y con eso ayudar ¿a quién? ¿Qué? Él puede decir, vestirme bien. Decía, pues no es pecado. Pero yo con eso puedo ayudar ¿a quién? Si vio la gran amor que tenía Pablo por los hermanos,
De todo se puede comer, pero si hay un hermano que dice que eso es pecado, entonces yo me abstengo de no pecar para no ser causa de división a mi hermano. ¿Sí vio? Si mi hermano dice, no, es que Pablo no se puede comer marrano, y él decía, pues entonces no me lo como porque mi hermano se sienta bien, y me lo como por ahí escondidito. Pero yo lo que quiero es buscar el bien de mi hermano, que mi hermano no sea entristecido. ¡Qué amor! Amén, ¿verdad? Por eso decía, nadie busque su propio bien, sino busque la comodidad de ¿quién? Si el hermano se siente más cómodo allá, pues hágase ahí, que ahí está ahí para que el hermano, ¿cierto? Yo me sacrifico por el hermano. ¿Amén? Pero ¿cree que la gente actúa de esta manera? No, la gente no. Que el otro se muera, ¿cierto? Que el otro padezca, que el otro sufra, que el otro se moje, pero con tal que yo esté bien. Y muchas personas actúan de esta manera. Pueden estar durmiendo con la plata pudriéndose, ¿verdad? Y pueden haber mucha gente muriendo, pero no les reargulle nada. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Necesitan de Dios. Oremos para que esas personas encuentren al Señor y sean perdonados estos pecados, porque dice que esto es un homicida el que hace de esta manera. ¿Y qué dice Romanos 15:2? Cada uno de nosotros, ¿quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Lean. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Amén. Qué hermoso, ¿no? Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su ¿qué? Su edificación. Que cada uno busquemos cómo ayudar a crecer al otro, ¿en qué? En la fe, ¿verdad? Que lo ayudamos a fortalecer en la fe. Eso es una preocupación, ¿por quién? Por el hermano. Me preocupa que no crezca en la fe. Me preocupa que no se interese. Me preocupa. Amén. Entonces yo busco la manera cómo hacer que este hermano se fortalezca en la fe, crezca en la fe. Amén. Qué hermoso. Y el último, 1 Corintios 10:33. ¿Quién tiene? Bueno, yo lo voy a leer. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Amén. Qué hermoso. Así que yo procuro agradar ¿a quién? A todos. ¿Cómo? Con un buen testimonio. Eso es buscar también el bien del otro. Con mi buen testimonio yo busco agradar ¿a quién? A todos, para que ellos, en todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Yo me sacrifico. Yo me abstengo en lo que más pueda. Yo me abstengo, me sacrifico en lo que más tengo para que ellos estén ¿qué? Bien y sean salvos. Que si si me toca sufrir cárcel, si me toca sufrir látigos, pero para que ellos se salven, para que la palabra les llegue, para que la palabra les sea predicada, para que el reino de los cielos avance, yo me sacrifico. Amén. ¿Cuánto sacrificamos tiempo para que el reino de los cielos avance? ¿Cuánto sacrificamos dinero para que el reino de Dios avance? ¿Cuánto nos preparamos para que el reino de Dios se avance y otros sean salvos? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sacrificamos sueño? ¿Sacrificamos trabajo, estudio, prestigio, una cosa, lo otro? Con el propósito, buscando de que los otros sean ¿qué? Sean salvos. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Lo estamos haciendo o no? ¿Sacrificamos eso? ¿Nos abstenemos de dar un buen ejemplo y testimonio a otros para que ellos vean y digan, realmente Dios es verdad, Dios es real? Amén. Y eso nos cuesta sacrificio, ¿verdad? Nos cuesta sacrificio porque muchas veces nos toca gastar dinero, tiempo, muchas cosas, con tal que las personas puedan darse de cuenta que las cosas de Dios son reales y verdad, para darles una buena imagen. Amén, para que ellos se reargullen en sus corazones. Esto nos cuesta ¿qué? Sacrificio, agachar la cabeza. Amén.
Pero ¿sabe cuál es el mayor sacrificio? El que hizo Cristo en la cruz. ¿Para qué hizo Cristo un sacrificio en la cruz? Para que nosotros fuéramos ¿qué? Fuéramos salvos. Se despojó de su gloria. Aún siendo como Dios, se humilló y se hizo hombre. Dice que no escatimó el oprobio ni la vergüenza para que nosotros fuéramos ¿qué? Él quiso morir para que nosotros fuéramos ¿qué? Él se puso como ofrenda, se puso como maldición para que nosotros fuéramos justicia. Qué gran ejemplo, ¿no? Ese gran ejemplo debemos tenerlo nosotros. Entregar nuestras vidas, humillarnos lo más que podamos para que otros conozcan a quién, a Cristo. Amén. Sacrificar. ¿Qué dijo Jesús en su enseñanza? Hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. A mí por eso hay muchas personas que dicen, no, es que tomarme una cerveza y fumarme un cigarrillo no es pecado. ¿Sabe que sí es pecado? Porque ¿cuánto vale un cigarrillo y una cerveza? Vale mucho dinero. Y ese dinero no es nuestro, sino es de quién. ¿Y sabe qué deberíamos más hacer? ¿Sabe? Ese dinero lo está invirtiendo en lo diabólico. Pero si lo invertimos en la obra de Dios, ¿qué vamos a recibir? Una buena herencia. Amén. Por eso qué bueno que nosotros podamos invertir más de todo lo que nosotros tengamos en el reino de los cielos. Eso es creer en Dios, porque un día tendremos un gran tesoro en el reino de los cielos. Amén. Pues nuestra mayor herencia, nuestro mayor tesoro es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra salvación nos la dio Él gratis. Pero en nuestra vida como ministerio, como creyentes, debemos estar ¿qué? Trabajando en su reino. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué aprendimos? Que debemos buscar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? Con insistencia, ¿verdad? Con buena insistencia y perseverancia. Buscar, pedir y llamar. Amén. Y llamar. Que Él es nuestro Padre, rico, bondadoso. Que Él es un Padre bueno. Amén. Que debemos confiar en el Señor. ¿Cuánto estamos confiando en el Señor? ¿Cuánto estamos dependiendo del Señor? ¿Y qué más aprendemos de esta gran enseñanza? Que hay que pedirle al Señor, amén, para que nos podamos comprometer cada día más con Él y con su obra, amén, para buscar ¿qué? La salvación de otros, la salvación de otros. Que si nosotros comprendemos esa gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, de entregar todo por nosotros, ahora nosotros debemos que entregar todo también por los hermanos, entregar todo por los demás. Amén. Amén. Bueno, Dios, te damos muchas, infinitamente gracias, Señor, por habernos regalado este tiempo, habernos regalado este momento, Señor. Padre, por esta enseñanza, Señor, por esta palabra, Padre precioso, Señor Dios. Si hay en nosotros, Señor Dios, falta de compromiso, hermano, si usted dice, hay falta de compromiso en mí, Señor, realmente no lo he entregado todo, Señor, realmente me falta mucho, realmente no lo he dado nada, no he dado todo lo que yo puedo dar. Pídale hoy al Señor, dile, ayúdame, Señor. Ayúdame a ser ese buen hijo, a ser ese buen siervo, Señor. Y si tal vez dice, Señor Dios, he pecado en estas áreas, dile al Señor, perdóname. Perdóname, Señor Dios. Y ayúdame a confiar plenamente en ti. Porque tal vez muchas veces no confío en ti, dudo de ti. Pido, Señor, señales, pero, oh Señor Dios, debo creer a tu palabra. Dale gracias al Señor y pídale al Señor y ruégale y suplíquele que le bendiga con su espíritu, que lo unjas, que lo llene, que lo fortalezca, que lo guíes.
En el nombre de Jesús, Padre precioso, ruego en esta tarde, Señor Dios, que bendigas esta obra, que bendiga a estas personas, que bendiga a nuestros hermanos, que bendiga, Señor Dios, a estos niños, que bendiga, Señor, las obras alrededor del mundo, Señor, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Te damos todo honor, te damos toda honra y te damos toda gloria, Señor Dios. Y obra en nosotros, Señor Dios, con poder y gloria, Señor, para que, Padre precioso, Señor, estemos dispuestos, Señor, estemos dispuestos a entregarlo todo, Señor, a entregar aún nuestra propia vida, mi Señor, Padre precioso, para que muchos, Señor, que están perdidos, hoy sean salvos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.